Muy buenas tardes y bienvenidos 3 años más tarde, casi 4, a este canal. Estoy seguro de que muchos de vosotros que me seguíais cuando este espacio tenía una actividad más continuada, os habéis acostumbrado ya a no ver mi cara ni escuchar mi voz en vuestras consultas de esta enorme red de información y consumo que es YouTube. Esto se debe a que en los últimos años he seguido la orientación que yo mismo me impuse acerca de no subir vídeos si no encontraba un tema interesante para mis espectadores, un tema que tomara la dirección de una de las ramas sobre las que desde siempre he querido focalizar mis esfuerzos: los idiomas, la traducción, la literatura, la historia y genealogía, o el síndrome de Asperger que muchos sabéis que padezco. Y sabiendo que en estos años han existido muchos temas sobre los que habría podido dar mi opinión, pero que por otro lado muchos de los presentes en esta red también podían dar una opinión mucho más formada que la mía sobre cualquiera de esos temas, me fui haciendo pequeñito en un rincón y compartiendo lo que sabía únicamente con un reducido círculo de personas. No sé si eso habrá sido un error o un acierto. Ya me lo diréis vosotros conforme vaya avanzando esta nueva etapa. Espero que lo haga de una manera orgánica y diversificada. Hace pocos días, el ejemplo de un muy buen y querido amigo, filósofo y con un máster en historia de las religiones, me animó a volver a pensar en relanzar este canal por el camino de los idiomas, la filología y la filosofía aplicada a ellos, que como sabéis también es uno de mis campos de estudio, al que dediqué en la universidad de manera doble mis 4 años de formación y en el que he seguido profundizando durante muchos años después de recibir mis títulos. Por ello, hoy quería empezar este nuevo tramo del camino hablándoos como persona multilingüe de una pregunta que genera mucho debate en la sociedad actual. ¿Aprender varios idiomas nos hace más inteligentes o simplemente nos permite comunicarnos mejor? Este vídeo abordará dicha cuestión desde los ámbitos de la filosofía, la historia y las humanidades, sin por ello perder la idea de universalidad con la que se puede aplicar a cualquier campo que resulte de interés para los que lo veáis. Mi objetivo con esta primera incursión en el tema no es afirmar que el hecho de ser políglota convierta a una persona en un genio de forma automática, sino mostrar que el poliglotismo puede ampliar nuestras capacidades cognitivas y culturales, lo que siempre resulta de ayuda en un mundo en el que nos enfrentamos cada vez a más desafíos y en el que esos desafíos requieren de herramientas cada vez más sofisticadas, molde en el que los idiomas y las culturas a las que posibilitan el acceso encajan a la perfección. Aquí, en primer lugar, conviene detenernos en un punto esencial: la infancia. Si hay una etapa en la que el aprendizaje de las lenguas parece rozar lo milagroso, no es porque los niños tengan una especie de don sobrenatural, sino porque su cerebro se concentra en un momento de enorme plasticidad. La plasticidad cerebral es, dicho de una forma sencilla, la capacidad del cerebro para modificarse, reorganizarse y crear nuevas conexiones a partir de la experiencia. En los primeros años de vida esa capacidad es especialmente intensa. Cada sonido que el niño escucha, cada palabra que intenta repetir, cada corrección que recibe y cada interacción afectiva con quienes le rodean va trazando caminos nuevos entre neuronas, reforzando unos recorridos y dejando que otros se debiliten si no se utilizan. Por eso, un niño puede distinguir con naturalidad sonidos que a un adulto le cuestan muchísimo. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia entre una R española, una R francesa o una R inglesa, o en vocales que para nosotros parecen casi idénticas, pero que en otra lengua cambian por completo el significado de una palabra. El niño que crece expuesto a varios idiomas no está memorizando reglas como quien estudia una lista para un examen, está aprendiendo a reconocer patrones, ritmos, melodías, gestos y contextos. Su cerebro no solo guarda palabras, aprende cuándo usar una forma, con quién, en qué situación y con qué intención. De ahí que aprender varias lenguas pueda favorecer algo que va más allá de la comunicación: la flexibilidad cognitiva. Una persona bilingüe o multilingüe se acostumbra desde muy pronto a cambiar de sistema. Si está hablando con su abuelo en gallego, con un profesor en castellano y con un amigo en inglés, no solo cambia palabras, cambia registros, referencias culturales, maneras de saludar, formas de expresar respeto, humor o cercanía. Esa alternancia constante obliga al cerebro a seleccionar, inhibir y adaptar. Selecciona la lengua adecuada, inhibe la que no corresponde en ese momento
y adapta el mensaje al contexto concreto. Pongamos un ejemplo muy cotidiano. Un niño que sabe que en casa puede decir quiero agua, pero que en clase debe decir may I have some water, please, no está simplemente traduciendo una frase. Está comprendiendo que cada espacio tiene sus códigos asociados. Del mismo modo, un adolescente que cambia de idioma al jugar en línea con compañeros de distintos países aprende a seguir instrucciones, a interpretar bromas, negociar significados y reaccionar con rapidez en un entorno cambiante. En ambos casos, el idioma funciona como una gimnasia mental. No convierte a nadie automáticamente en más inteligente, pero sí puede entrenar habilidades relacionadas con la atención, la memoria de trabajo, el control de impulsos y la adaptación a situaciones nuevas. Ahora bien, sería injusto y poco riguroso decir que todo niño que aprende varias lenguas obtiene automáticamente las mismas ventajas, o que el bilingüismo actúa como una fórmula mágica. Importan muchísimo la calidad de la exposición, la estabilidad emocional, el entorno familiar y escolar, el placer con el que se aprende y la ausencia de imposición traumática. Aprender idiomas no debería ser una carrera de prestigio ni una obligación vacía, sino una ampliación natural del mundo. Cuando se da en un contexto rico, afectivo y constante, la lengua deja de ser una asignatura y se convierte en una forma de mirar. Y esto para mí es quizá lo más interesante desde el punto de vista humanístico. Cada lengua que aprendemos nos obliga a salir, aunque sea un poco, de la comodidad de nuestra propia estructura mental. Nos enseña que no todo se ordena igual, que no todos los pueblos dividen el tiempo, el espacio, la cortesía o la emoción de la misma manera. Un idioma nos da palabras, sí, pero también nos da hábitos de pensamiento. Por eso, cuando un niño crece entre varias lenguas, no solo acumula vocabulario, desarrolla la posibilidad de moverse entre mundos, de comprender que una misma realidad puede nombrarse, sentirse y organizarse de formas distintas. En este momento vamos a detenernos también en otra pregunta vital para este contexto, la segunda pregunta que os hago en este vídeo, una que seguramente muchos de vosotros os habréis hecho varias veces en vuestra vida si os dedicáis a los idiomas o si tenéis a alguien cercano que haya crecido expuesto a diferentes maneras de expresarse. ¿Influyen los idiomas que hablamos en nuestra forma de ver el mundo? Esta pregunta, una de las más debatidas e interesantes del campo de la lingüística, nos lleva a la hipótesis formulada a partir de las ideas planteadas por los lingüistas Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, según la cual, efectivamente, la lengua o lenguas que hablemos pueden influir en nuestra manera de interpretar y organizar la realidad. Esto claramente no significa que el idioma determine por completo lo que podemos pensar, lo que coartaría definitivamente nuestra libertad y echaría por tierra uno de los pilares más importantes de la conciencia humana, sino que los idiomas nos ofrecen determinadas herramientas para prestar en algunos momentos más atención a unos aspectos del mundo que a otros. Un buen ejemplo de esto es la forma de nombrar los colores. Hay idiomas, como el ruso, que distinguen con palabras diferentes tonos de un color, mientras que en otros idiomas se engloban estos tonos en un mismo nombre. Esto hace que los hablantes identifiquen y clasifiquen dichos matices con mayor facilidad. Otro ejemplo tiene que ver con el espacio. Algunas lenguas, principalmente europeas, utilizan con más frecuencia palabras como izquierda o derecha, mientras que otras prefieren siempre los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Sus hablantes desarrollan una orientación espacial muy precisa porque necesitan saber constantemente dónde se encuentran para comunicarse correctamente. También se encuentran diferencias en la forma de expresar el tiempo. El mandarín y el japonés, por ejemplo, utilizan una dimensión vertical, donde el pasado está arriba y el futuro abajo, cosa que se refleja en su sistema de escritura tradicional, que también va de arriba hacia abajo. Otro ejemplo es el del aymara, uno de los idiomas oficiales de Perú, en el que el pasado está delante de los ojos, podemos verlo, para lo que los aymara utilizan la palabra naira, mientras que el futuro está detrás, al ser desconocido aún. Kipa. Las lenguas también clasifican de manera diferente las emociones o las relaciones sociales. Por ejemplo, algunas, como el portugués con la saudade o el alemán con la palabra Heimweh, poseen palabras específicas para sentimientos que en otros idiomas solo pueden explicarse mediante una frase, con lo que una traducción directa se vuelve muy difícil. Del mismo modo,
Hay idiomas, como el japonés o el turco, que distinguen claramente distintos niveles de respeto o cercanía entre las personas mediante formas diferentes de dirigirse a ellas, mientras que otros hacen menos diferencias de este tipo. Todo esto nos muestra que las lenguas no son simplemente listas de palabras traducibles entre sí. Cada idioma organiza la realidad de una manera particular, destacando ciertos aspectos de la experiencia humana y ofreciendo distintas formas de describirla e interpretarla. Por eso, aprender varios idiomas es mucho más que memorizar vocabulario o reglas gramaticales. Cada nueva lengua nos permite descubrir otra forma de clasificar el tiempo, el espacio, las emociones o las relaciones sociales. En cierto modo, cada idioma nos ofrece una perspectiva diferente desde la que observar el mundo y comprender mejor tanto otras culturas como nuestra propia manera de pensar. En este punto resulta casi inevitable introducir a uno de los filósofos que más profundamente pensó en la relación entre lenguaje, pensamiento y realidad, Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, filósofo austriaco del siglo XX, escribió una de las frases más citadas de la filosofía contemporánea: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esta idea aparece en su Tractatus Logico Philosophicus, una obra breve, difícil y extraordinariamente influyente, en la que intentó pensar hasta dónde puede llegar el lenguaje cuando tratamos de describir la realidad. No conviene entender esta frase de una manera simplista, como si Wittgenstein estuviera diciendo que solo existe aquello que sabemos nombrar. El mundo, evidentemente, no desaparece porque nos falte una palabra. Lo que sí cambia es nuestra capacidad para distinguirlo, ordenarlo, explicarlo y hacerlo comunicable. Si no tenemos un término para una emoción, un matiz moral, una relación social o una forma de experiencia, tal vez podamos sentirlo de alguna manera, pero nos costará mucho más reconocerlo, compartirlo y pensarlo con claridad. El lenguaje no crea el universo físico, pero sí condiciona el modo en que ese universo se vuelve comprensible para nosotros. Visto así, aprender una lengua nueva no consiste únicamente en añadir equivalencias a un diccionario personal. Consiste en ensanchar los límites desde los que podemos mirar. Cada idioma nos ofrece nuevas categorías, nuevas asociaciones y nuevas maneras de construir sentidos. Cuando aprendemos una palabra que no tiene una traducción exacta en nuestra lengua materna, no estamos incorporando solo un sonido nuevo, estamos incorporando una posibilidad nueva de atención. Aprendemos a fijarnos en algo que antes quizá estaba ahí, pero que pasaba desapercibido, como un color que no sabíamos separar del resto, una emoción que confundíamos con otra, o una forma de cortesía que no existía en nuestro marco habitual. Pensemos, por ejemplo, en alguien que aprende japonés y descubre que no puede dirigirse del mismo modo a un amigo cercano, a un profesor, a un cliente o a una persona mayor. Esa persona no solo aprende formas gramaticales, aprende a percibir con más precisión la distancia social, el respeto, la jerarquía o la delicadeza en el trato. O pensemos en quien aprende alemán y se encuentra con palabras compuestas capaces de concentrar en una sola expresión ideas que en español exigirían una explicación más larga. O en quien aprende portugués, como decíamos antes, y se encuentra con la saudade, no como una simple nostalgia, sino como una forma particular de presencia de lo ausente. En todos estos casos, el idioma abre una ventana que antes quizá estaba cerrada. Por eso, si volvemos a la pregunta inicial de este vídeo, podríamos decir que aprender varios idiomas no nos hace necesariamente más inteligentes en un sentido automático o medible de forma sencilla, pero sí puede ampliar el mundo que somos capaces de habitar. Nos da más herramientas para pensar, más formas de nombrar lo que sentimos, más recursos para comprender a los demás y más conciencia de que nuestra manera de ver la realidad no es la única posible. En términos wittgensteinianos, cada lengua que aprendemos desplaza un poco el límite, no porque nos saque de nuestro mundo para llevarnos a otro completamente distinto, sino porque agranda el mapa con el que nos orientamos dentro de la experiencia humana. Esto nos lleva también a hacernos otra pregunta. ¿Y si aprender una lengua fuera, sobre todo, una forma distinta de mirar el mundo? Esta idea conecta muy bien con el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, una de las figuras más importantes de la hermenéutica, la disciplina que estudia cómo interpretamos textos, ideas y, en definitiva, la experiencia humana.
Para Gadamer, comprender nunca consiste simplemente en descifrar información. Comprender significa entrar en diálogo. Y ese diálogo no es solo una conversación entre dos personas, también es un encuentro entre tradiciones, entre maneras de pensar y entre horizontes culturales distintos. Cada uno de nosotros interpreta el mundo desde su propia historia, su educación y su lengua. Cuando nos acercamos a otra cultura no abandonamos nuestra perspectiva, sino que la ponemos en relación con la del otro. Gadamer hablaba de esto como de la fusión de horizontes, el momento en que dos formas de entender la realidad se encuentran y ambas se transforman. No se trata de que una visión sustituya a la otra, sino de que el intercambio amplíe la comprensión de las dos. Aquí es donde el aprendizaje de idiomas adquiere una dimensión mucho más profunda. Cada lengua aprendida expresa matices, categorías y formas de organizar la experiencia que no siempre tienen un equivalente exacto en otras. Al aprender un nuevo idioma no solo incorporamos palabras nuevas, sino que nos familiarizamos con otras maneras de clasificar el tiempo, el espacio, las relaciones personales o incluso las emociones. Por eso, el multilingüismo puede verse como una auténtica escuela de diálogo intercultural. Cuantas más lenguas conocemos, más oportunidades tenemos de acceder directamente a diferentes tradiciones intelectuales, literarias y filosóficas, sin depender por completo de traducciones o interpretaciones ajenas. Cada idioma nos invita a formular preguntas distintas y a descubrir respuestas que quizás no habríamos imaginado desde nuestra lengua materna. En este sentido, aprender idiomas no consiste únicamente en comunicarse con más personas, también significa desarrollar la capacidad de escuchar, interpretar y dejar que el encuentro con otras culturas transforme nuestra propia manera de comprender el mundo. Esa probablemente es una de las lecciones más valiosas que podemos extraer del pensamiento de Gadamer. Llegados a este punto, conviene introducir a otro pensador fundamental para comprender hasta qué punto el lenguaje no es una herramienta inocente ni transparente: Michel Foucault. Foucault, filósofo e historiador francés del siglo XX, dedicó buena parte de su obra a estudiar la relación entre el saber, las instituciones y el poder. Y una de sus grandes aportaciones fue precisamente mostrarnos que el lenguaje no sirve únicamente para comunicar información, como si las palabras fueran simples recipientes neutros en los que introducimos ideas ya formadas. Para Foucault, el lenguaje participa activamente en la organización del conocimiento, determina qué puede decirse, quién puede decirlo, desde qué lugar se habla y qué discursos llegan a ser considerados verdaderos, normales o legítimos. Cuando hablamos de discurso en un sentido Foucaultiano, no hablamos simplemente de una conversación o de un conjunto de frases. Hablamos de un sistema que organiza la realidad social. El discurso médico, por ejemplo, no solo describe qué es la enfermedad, también contribuye a establecer qué cuerpos se consideran sanos, qué conductas se consideran desviadas y qué instituciones tienen autoridad para nombrarlas. El discurso jurídico no solo aplica leyes, también define sujetos, responsabilidades, culpas y derechos. El discurso educativo no solo transmite contenidos, también decide qué saberes cuentan como importantes, qué formas de inteligencia se reconocen y qué formas de experiencia quedan al margen. Esto es importante, fijaos, porque nos obliga a mirar los idiomas desde una perspectiva más crítica. Aprender otra lengua no significa únicamente poder pedir un café en otro país, leer una novela sin traducciones o mejorar un currículum. Significa también entrar en contacto con otros discursos, con otras formas de construir autoridad, verdad, cortesía, memoria, identidad o pertenencia. Una lengua no solo nos dice cómo se llama una cosa, nos muestra cómo una comunidad ha aprendido a ordenar el mundo, qué temas privilegia, qué silencios mantiene y qué relaciones de poder se esconden a veces de forma muy sutil detrás de sus palabras habituales. Por eso, conocer varias lenguas puede convertirse en un ejercicio de libertad intelectual. Cuando solo vivimos dentro de un único idioma, es fácil confundir sus categorías con la realidad misma. Pero cuando aprendemos a comparar cómo distintos idiomas hablan de la familia, del trabajo, del género, de la autoridad, de la educación o de la muerte, empezamos a detectar que ninguna forma de nombrar el mundo es completamente natural. Todas tienen historia, todas tienen presupuestos, todas iluminan unas zonas y dejan otras en penumbra. El multilingüismo, en este sentido,
no solo amplía la comunicación, nos permite tomar distancia respecto a los discursos que hemos heredado y preguntarnos por qué pensamos como lo hacemos. Y ahí aparece una dimensión profundamente crítica del aprendizaje de idiomas. Comparar lenguas es comparar mundos simbólicos. Es darse cuenta de que una noticia no suena igual en todos los idiomas, de que una palabra política puede tener resonancias distintas según la tradición cultural en la que aparece, de que un término aparentemente neutro puede estar cargado de historia, conflicto o exclusión. Quien aprende otras lenguas aprende también a sospechar de las evidencias demasiado cómodas, aprende a preguntarse qué se está diciendo, pero también quién lo dice, desde dónde, con qué autoridad y a quién beneficia, importante, que se diga de esa manera. Después de Foucault podemos dar un paso más y acercarnos a una pensadora contemporánea que ha defendido con enorme fuerza el valor de las humanidades en la educación, Martha Nussbaum. Nussbaum, filósofa estadounidense, ha insistido en que una sociedad democrática no puede limitarse a formar trabajadores eficientes o consumidores competentes, sino que necesita formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de ponerse en el lugar de otros y de comprender la complejidad de sociedades distintas a la propia. En obras como Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita las humanidades?, que os dejaré en la caja de descripción, su tesis es clara. Las humanidades no son un lujo decorativo, sino una condición de posibilidad para una vida democrática sana. Para Nussbaum, disciplinas como la literatura, la filosofía, la historia, las artes o la filología desarrollan capacidades que no siempre se miden fácilmente, pero que son esenciales. La primera es la empatía, la posibilidad de imaginar la vida desde una posición que no es la nuestra. Cuando leemos una novela escrita en otra época, cuando estudiamos una cultura lejana o cuando escuchamos una voz que procede de una experiencia social distinta, estamos entrenando la imaginación moral, aprendiendo que los demás no son abstracciones, etiquetas o números, sino personas con miedos, deseos, contradicciones y dignidad. La segunda capacidad es el pensamiento crítico. Una educación humanística no debería consistir en repetir opiniones prestigiosas, sino en aprender a argumentar, a preguntar, a detectar contradicciones y a no aceptar una idea solo porque venga respaldada por la costumbre, la autoridad o la mayoría. En este sentido, Nussbaum recupera una tradición socrática de la educación, enseñar a examinar la vida, a justificar las propias creencias y a escuchar objeciones sin convertirlas automáticamente en una amenaza. Una democracia necesita precisamente eso, ciudadanos que no sean manipulables con facilidad, que puedan resistir la propaganda, el fanatismo y la simplificación excesiva de los problemas comunes. La tercera capacidad tiene que ver con la comprensión de otras sociedades. Vivimos en un mundo interdependiente, atravesado por migraciones, conflictos, intercambios económicos, redes digitales y crisis compartidas. En este contexto, una educación encerrada en una sola tradición cultural se vuelve insuficiente. Las humanidades nos ayudan a entender que nuestras instituciones, nuestras normas y nuestras formas de vida no son las únicas posibles. Y aquí, el aprendizaje de idiomas vuelve a ocupar un lugar central, porque cada lengua abre una vía de acceso directo a otras memorias, otras literaturas, otras sensibilidades y otras maneras de organizar la convivencia. Aprender idiomas, desde esta perspectiva, forma parte de una educación orientada no solo a la utilidad inmediata, sino a la ciudadanía. No se trata únicamente de producir personas más competitivas en el mercado laboral, aunque evidentemente los idiomas puedan tener también ese valor práctico. Se trata de formar individuos capaces de conversar con el mundo sin reducirlo a estereotipos, capaces de leer otras tradiciones sin convertirlas en caricaturas, capaces de reconocer la humanidad común sin borrar las diferencias que nos constituyen. Una persona que aprende lenguas aprende, si el proceso se da de manera profunda, que ningún pueblo posee el monopolio de la razón, de la belleza o de la verdad. Por eso, si unimos a Foucault y a Nussbaum dentro del tema que nos ocupa, aparece una conclusión muy sugerente. De Foucault aprendemos que el lenguaje organiza discursos, saberes, relaciones de poder y que por tanto debemos mirar las palabras con atención crítica. De Nussbaum aprendemos que las humanidades, y entre ellas el estudio de las lenguas y las culturas, educan nuestra imaginación moral y nuestra capacidad democrática. Juntas, estas dos perspectivas
nos permiten entender que aprender idiomas no es solo acumular competencias comunicativas, sino desarrollar una forma más abierta, más consciente y más responsable de estar en el mundo. Por último, y para acabar con este vídeo que ya está siendo lo suficientemente largo, me gustaría centrarme en dos puntos que a mi juicio son muy importantes para personas que como yo han cursado carreras humanísticas y o tienen fuertes intereses en este campo. Si bien ello no excluye que los idiomas puedan y deban ser utilizados también en carreras de ciencias, porque ayudan de igual manera a entender las múltiples ramas del conocimiento que tocan esas disciplinas. A quien piense que las matemáticas solo son números, le recomiendo que estudie la historia de la época medieval, con las disciplinas incluidas en el trivium y el quadrivium. Si el aprendizaje de idiomas es una herramienta para comprender mejor el mundo, su valor se hace todavía más evidente en las disciplinas humanísticas. En ellas, el objeto de estudio no son únicamente los hechos o los datos, sino también los significados, las ideas, las culturas y las formas en que las personas han interpretado la realidad a lo largo de la historia. Y comprender todo eso exige, en muchas ocasiones, acercarse a las lenguas en las que esas ideas fueron concebidas. Pensemos, por ejemplo, en la historia. Un historiador que sabe latín puede consultar directamente documentos medievales o inscripciones romanas. Si además domina el griego clásico, puede leer a Heródoto, Tucídides o Plutarco sin depender exclusivamente de traducciones. Quien estudia la historia del Próximo Oriente puede beneficiarse enormemente de conocer el árabe, el persa o el turco, como es mi caso. Quien investiga la Europa contemporánea encontrará indispensable usar el alemán para comprender la producción historiográfica sobre el siglo XIX o las dos guerras mundiales, mientras que el ruso abre la puerta a archivos y testimonios fundamentales para estudiar la Unión Soviética o la Europa del Este. Cada idioma permite acceder a fuentes distintas y con ellas a perspectivas que pueden quedar diluidas cuando solo conocemos una tradición académica, una única tradición académica. En filosofía ocurre algo parecido. Las grandes preguntas sobre el conocimiento, la ética o la política han sido formuladas en lenguas muy diversas. Leer a Platón en griego, a Tomás de Aquino en latín, a Descartes en francés, a Kant en alemán o a Confucio en chino clásico permite apreciar matices conceptuales que a veces resultan muy difíciles de trasladar de una lengua a otra. Palabras como logos, geist, zao o phronesis concentran una riqueza semántica que ninguna traducción puede reproducir por completo. Las traducciones, eso sí, son indispensables y constituyen un trabajo intelectual de enorme valor. ¿Qué voy a decir yo mismo si soy traductor? Pero conocer la lengua original ofrece una relación mucho más directa con el pensamiento del autor. La filología representa quizá el ejemplo más evidente. Su objeto de estudio es precisamente la lengua y la literatura. Analizar la evolución de un idioma, comparar manuscritos o estudiar la historia de una tradición literaria exige trabajar continuamente con textos originales. Un filólogo especializado en literatura medieval española consultará manuscritos en castellano antiguo, pero también necesitará con frecuencia conocimientos de latín, árabe o hebreo para comprender las influencias que dieron forma a la cultura peninsular. En traducción e interpretación, el multilingüismo no es solo una ventaja, constituye el núcleo mismo de la profesión, y lo puedo decir por experiencia propia. Traducir no consiste únicamente en sustituir unas palabras por otras. Significa comprender referencias culturales, registros lingüísticos, juegos de palabras, ironías, dobles sentidos y contextos históricos. Un traductor literario debe ser capaz de conservar el estilo de un autor. Un intérprete diplomático necesita transmitir con precisión no solo el contenido, sino también la intención y el tono de quien habla. Cuanto mayor es el conocimiento de las culturas implicadas, mejor será esa mediación. También en derecho, el conocimiento de idiomas resulta extraordinariamente útil. El derecho internacional, el derecho comparado a la legislación de la Unión Europea se desarrollan en un entorno multilingüe. Muchos tratados internacionales tienen versiones auténticas varias y pequeñas diferencias de redacción pueden tener consecuencias jurídicas relevantes. Además, conocer otros sistemas jurídicos implica comprender los conceptos en su propio contexto lingüístico y cultural, evitando interpretar instituciones extranjeras únicamente desde las categorías de nuestro propio ordenamiento jurídico. En relaciones internacionales la utilidad del multilingüismo resulta igualmente evidente. La diplomacia, la negociación y la cooperación internacional requieren comprender cómo piensan y se expresan interlocutores procedentes de contextos muy distintos. Hablar la lengua de otra sociedad facilita acceder a sus medios de comunicación, a sus debates públicos, a su producción académica y a sus referentes culturales.
Esa comprensión permite interpretar mejor las prioridades, preocupaciones y formas de argumentar de cada país. La antropología ofrece otro ejemplo especialmente revelador. Los antropólogos realizan gran parte de su trabajo mediante la observación directa y la convivencia con las comunidades que estudian. Aprender la lengua local permite acceder a categorías culturales que no siempre encuentran equivalentes en otros idiomas. Muchas sociedades organizan el parentesco, el tiempo, el territorio, la naturaleza mediante conceptos propios que solo pueden entenderse plenamente cuando se conocen las palabras con las que esas comunidades describen su realidad. En este sentido, la lengua deja de ser simplemente un medio de comunicación para convertirse en una ventana privilegiada hacia una determinada forma de entender el mundo. Todo esto nos conduce a una idea fundamental. Acceder a los textos originales significa no depender exclusivamente de las traducciones. Traducir implica siempre interpretar. El traductor debe tomar decisiones constantemente, elegir entre varios significados posibles, adaptar referencias culturales o resolver expresiones que no tienen un equivalente exacto. Por eso, aunque una buena traducción pueda acercarnos extraordinariamente a una obra, siempre existe una parte del significado que depende de las elecciones realizadas durante ese proceso. Conocer varias lenguas permite comparar distintas traducciones, consultar directamente las fuentes y descubrir matices que de otro modo pasarían desapercibidos. Además, ayuda a comprender mejor el contexto histórico en el que surgieron las ideas. Las palabras cambian con el tiempo, adquieren nuevos significados y reflejan las preocupaciones de cada sociedad. Comprender un texto supone también comprender el mundo en el que fue escrito, instituciones, valores, debates y las experiencias compartidas por quienes hablaban esa determinada lengua. Pero quizá la lección más interesante aparece cuando observamos la historia en su conjunto. Las grandes civilizaciones rara vez fueron monolingües. Por el contrario, los momentos de mayor creatividad intelectual suelen coincidir con épocas de intenso contacto entre pueblos y lenguas diferentes. La Biblioteca de Alejandría constituye uno de los ejemplos más conocidos. Allí se reunieron obras procedentes de numerosas regiones del mundo antiguo. Eruditas de distintas procedencias comparaban manuscritos, traducían textos y ponían en diálogo tradiciones filosóficas, científicas y literarias que habían nacido en lugares muy alejados entre sí. La acumulación de conocimientos fue posible precisamente gracias a esa vocación de reunir saberes de múltiples culturas. Algo parecido ocurrió en el mundo romano. Aunque el latín era la lengua de la administración y del derecho, el griego continuó siendo durante siglos la lengua de buena parte de la filosofía, de la medicina y de numerosas disciplinas científicas. Muchos intelectuales romanos eran plenamente bilingües y podían moverse con naturalidad entre ambas tradiciones. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Cicerón. Esa convivencia permitió integrar la herencia griega en una nueva cultura que terminaría influyendo profundamente en toda Europa. Siglos más tarde, Al-Ándalus volvió a convertirse en un espacio de encuentro entre lenguas y civilizaciones. En sus ciudades convivieron, con diferentes grados de estabilidad según las épocas, comunidades que utilizaban el árabe, el romance, el hebreo y el latín. Ese contacto favoreció el desarrollo de la filosofía, las matemáticas, la medicina, la astronomía y la literatura, convirtiendo la península ibérica en uno de los principales centros intelectuales del Mediterráneo medieval. Un ejemplo especialmente significativo fue la Escuela de Traductores de Toledo. Allí colaboraron estudiosos de diferentes tradiciones para traducir al latín numerosas obras griegas y árabes. Gracias a ese esfuerzo colectivo, gran parte del conocimiento científico y filosófico conservado y desarrollado en el mundo islámico pudo difundirse por medio de las universidades europeas. La circulación del saber no fue un proceso unidireccional, sino el resultado de una larga cadena de intercambios entre culturas que traducían, comentaban, corregían y ampliaban los conocimientos recibidos. La historia ofrece una enseñanza constante, así pues. Las sociedades que favorecen el contacto entre lenguas suelen disponer de más oportunidades para incorporar nuevas ideas, contrastar perspectivas y enriquecer su producción intelectual. Cuando las personas pueden leer lo que escriben otros pueblos, debatir con ellos y traducir sus descubrimientos, el conocimiento deja de pertenecer a una única comunidad y se convierte en un patrimonio compartido. Por eso, el multilingüismo no es únicamente una habilidad práctica ni una competencia profesional. Ha sido una y otra vez uno de los grandes motores del progreso intelectual. La circulación de las ideas, el diálogo entre culturas y la capacidad de aprender de tradiciones diferentes han acompañado algunos de los periodos más fecundos de la historia de la humanidad. Aprender lenguas, en última instancia, significa participar de esa larga conversación que las civilizaciones mantienen desde hace miles de años. Así que si habéis llegado hasta aquí,
Me gustaría que os quedarais con una idea muy sencilla pero muy poderosa. Aprender idiomas no es solo aprender a decir lo mismo con otras palabras, es aprender a pensar desde otros lugares. Desde la infancia, crecer entre varias lenguas puede entrenar una mente más flexible, más capaz de cambiar de perspectiva, de adaptarse a contextos distintos y de comprender que la realidad no tiene una sola forma de ser nombrada. No se trata de vender el poliglotismo como una fórmula mágica para ser más inteligente, sino de entenderlo como una gimnasia constante de la atención, de la memoria, de la sensibilidad y de la imaginación. Porque una lengua no es solo un diccionario, nunca lo es. Una lengua es una manera de ordenar el tiempo, de entender el espacio, de expresar el respeto, de clasificar las emociones, de contar la historia y de imaginar el futuro. Por eso el lenguaje influye en nuestra manera de comprender el mundo. No porque nos encierre definitivamente en una cárcel mental, sino porque nos ofrece unas ventanas concretas desde las que mirar. Y cuando aprendemos otra lengua, lo que hacemos es abrir otra ventana. De Sapir y Wolf a Wittgenstein, de Gadamer a Foucault. La intuición que atraviesa este vídeo quiere ser la misma. Las palabras no solo describen la realidad, también nos enseñan a verla. Y ahí es donde las humanidades encuentran en el poliglotismo una herramienta extraordinaria. La historia, la filosofía, la filología, la teología, la traducción, el derecho, la antropología o las relaciones internacionales no estudian solo datos, estudian sentidos, estudian cómo las sociedades han explicado el dolor, la belleza, la justicia, la memoria, el poder, la muerte o la esperanza. Y para entrar de verdad en esos mundos, las lenguas son puertas de acceso privilegiadas. Cada idioma nos permite escuchar voces que de otro modo llegarían filtradas, resumidas o empobrecidas. Cada idioma nos acerca a una cultura desde dentro, no como turistas del pensamiento, sino como invitados a una conversación mucho más antigua y mucho más profunda. Así que este canal vuelve precisamente para eso, para seguir abriendo puertas y tendiendo puentes, para hablar de idiomas, de literatura, de filosofía, de historia, de traducción y de todas esas conexiones que nos ayudan a comprender un poco mejor quiénes somos y en qué mundo vivimos. Si este tema os ha hecho pensar, si os ha removido alguna pregunta o si simplemente os ha recordado por qué aprender una lengua puede cambiar nuestra forma de mirar, os invito a quedaros por aquí, a suscribiros, a comentar vuestra experiencia si la tenéis y a acompañarme en esta nueva etapa. Porque cada idioma que aprendemos no sustituye al anterior, igual que cada pieza de información que recibimos no se solapa a la anterior, sino que se suma a ella. No borra nuestra primera vez, no cancela nuestra historia, sino que la amplía. Cada nuevo idioma, cada nueva cantidad de información, abre una puerta más desde la que observar la realidad. Y quizá, cuando se abren suficientes puertas, descubrimos que el mundo era mucho más grande, más complejo y más humano de lo que creíamos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo para el que me gustaría recibir vuestras sugerencias en la caja de comentarios que siempre estará abierta para vosotros.